Continuando con el estudio de la radiación electromagnética, a continuación veremos la radiación debido a una fuente de corriente eléctrica arbitraria y reacción de radiación. Radiación debido a una fuente de corriente eléctrica arbitraria. Ahora lo que queremos hacer es lo mismo que hicimos la vez pasada, generalizar la radiación electromagnética, pero ahora para cualquier distribución de corriente eléctrica. El caso anterior lo hicimos para cualquier distribución de carga eléctrica. Para esto básicamente consideremos que tenemos un loop por el cual circula una corriente eléctrica. Y lo que queremos es determinar los campos eléctricos y magnéticos en la zona de radiación, generalizando para cualquier corriente que dependa del tiempo. De esta forma podremos generalizar el pointing y la potencia radiada, y así podemos construir, al igual que la vez anterior, el pointing y la potencia general para cualquier corriente dependiente del tiempo. Podemos observar su radiación electromagnética. Entonces consideramos que tenemos una corriente IDT que circula por el anillo. Para este caso tomaremos que el anillo es neutro, por lo tanto el potencial del anillo es igual a 0. Esto simplemente con la intención de simplificar los cálculos. Entonces también sabemos que el potencial vectorial retardado está dado por De la figura podemos construir el vector de posición R, donde psi es el ángulo que hay entre R y B. Si ahora expresamos estos vectores en coordenadas cartesianas, entonces el producto RB coseno de phi estará dado por lo tanto podemos reescribir a R mayúscula. Ahora lo que haremos será igual que la vez pasada, haremos una expansión de R y de 1 sobre R en Taylor alrededor de B igual a 0. Esto con la intención de que como vamos a estar muy lejos en la zona de radiación, podremos sustituirlo aquí y en la corriente eléctrica. Recordemos que anteriormente ya habíamos hecho esas expansiones y habíamos obtenido que estas expansiones las vamos a sustituir por partes. Primero vamos a sustituir en la corriente eléctrica. Ahora expanderemos a la corriente como una serie de Taylor en t alrededor del tiempo retardado en el origen t0 igual a t menos r sobre c, la cual básicamente es una expansión muy similar a la que habíamos hecho para el caso de la densidad de carga. Ya tenemos la expansión de la corriente, tenemos la expansión de 1 sobre r y solo nos falta determinar qué cosa es el dL'. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir el diferencial de línea, sustituir la expansión 1 sobre R y sustituir la expansión de la corriente eléctrica, todo básicamente aquí en el potencial vectorial.
Antes de integrar es importante hacer énfasis y recordar que solamente nos quedaremos con los términos que van como 1 sobre R, dado que solamente estamos interesados en obtener la electrodinámica en la zona de radiación y recordemos que los campos que decaen como 1 sobre R están en esta zona de radiación. Al hacer solo las integrales que dependen del ángulo tendremos entonces así la integral para el potencial vectorial finalmente la podemos reducir a recordemos que lo que nos interesa al final del día es obtener la potencia radiada en todo el ángulo sólido. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es integrar esto en toda una esfera. Para esto lo que vamos a hacer es cambiar este y a coordenadas esféricas y también recordemos que la dirección del potencial vectorial es la dirección de la corriente. En este caso la corriente está circulando a través de este pequeño loop. Entonces por lo tanto este y gorro va a tender a ser phi cuando nosotros lo pasemos a coordenadas esféricas y también recalcando nuevamente que solo nos interesan los términos que decaen como 1 sobre r. Finalmente, considerando todo esto, podremos reescribir el potencial vectorial en la zona de radiación. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener el campo eléctrico y el campo magnético, para así poder obtener el Poynting y la potencia radiada. Recordemos que el campo eléctrico básicamente lo podemos obtener como la derivada del potencial vectorial, puesto que ya habíamos dicho que el cable es neutro y su potencial es igual a cero. Entonces este campo eléctrico toma la forma y para el campo magnético, recordemos que B es igual al rotacional de A, pero también recordemos que B es igual a R gorro sobre C cruz E, por lo cual podemos escribir el campo magnético mucho más rápido. Y para determinar el vector de Poynting, hasta ahora lo que tenemos es la generalización del Poynting en términos de la segunda derivada de la corriente respecto del tiempo. Las corrientes que vamos a estar trabajando normalmente son corrientes que fluctúan en el tiempo a través de una función trigonométrica. Suponiendo que tenemos una corriente que fluctúa en el tiempo a través de un coseno, entonces esta como está elevado al cuadrado tendremos un coseno cuadrado de omega t, que esto lo podemos escribir como y lo que haremos será evaluar en un ciclo completo. Por lo tanto, este término simplemente será un medio. Entonces, en esta generalización, cuando tengamos una función trigonométrica, para obtener el resultado del Poynting, tenemos que multiplicarlo por un medio. Y lo mismo va a pasar para la potencia. Cuando generalizamos la potencia, esta será
En este término también va a pasar exactamente lo mismo. Lo que vamos a tener es que multiplicar este resultado por un medio cuando tengamos alguna expresión dependiente del coseno. Entonces, resumiendo, lo que hemos logrado hacer es obtener los campos electromagnéticos en la zona de radiación, el correspondiente Poynting y la potencia emisiva radiada, cuando tenemos una corriente que está fluctuando en el tiempo. En esencia, esta dependencia de la radiación es proporcional a la segunda derivada de la corriente en el tiempo. Esto es algo muy análogo a lo que pasó en el caso eléctrico, cuando era la segunda derivada del dipolo eléctrico. También es importante hacer énfasis que cuando esto ocurra, cuando tengamos una función trigonométrica, lo que siempre tenemos que hacer es tomar un ciclo completo, evaluar esta función trigonométrica de 0 a 2pi y por lo tanto al final del día terminaremos con el promedio del Poynting y el promedio de la potencia emisiva. Para que lo anterior quede más claro, realizaremos el siguiente ejemplo. Considera un cable en forma circular de radio R por el cual fluye una corriente I igual a I0 coseno de omega t. Determine el momento dipolar magnético, los campos electromagnéticos en la zona de radiación y el promedio de la potencia radiada. Recordemos que el momento dipolar magnético en su forma más sencilla simplemente es M, corriente por la normal al área. En este caso, como el radio es R mayúscula, tendremos. Ahora, para determinar las generalizaciones de los campos electromagnéticos, recordemos que estos están en términos de la segunda derivada de la corriente. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir esta información en los campos electromagnéticos, el Poynting y la potencia radiada, que habíamos calculado anteriormente, teniendo en cuenta que ahora en lugar de b cuadrada tendremos r cuadrada, pues ahora r es el radio de la espira. Entonces, sustituyendo, tendremos y en este punto tomamos el valor promedio del Poynting. Y lo mismo para la potencia. Y listo, tenemos la potencia radiada. Como vimos, es fácil aplicar la corriente a las generalizaciones. Tal vez fue un poco complicado construirla, sin embargo su aplicación realmente es muy sencilla. Algo importante que hay que recalcar es que la potencia debe de ir proporcional a omega a la cuarta, igual que en el caso eléctrico. Si la potencia no es proporcional a omega a la cuarta, significa que la fuente de corriente eléctrica no radia. Reacción de radiación. Hasta ahora lo que hemos visto en resumen es que sabemos que toda partícula cargada, acelerada, radia. Y sabemos que esta radiación es perpendicular a la dirección de movimiento de la carga. ¿Cómo es que se produce esta radiación? La idea básica es que la carga se está desplazando aceleradamente y como consecuencia de este desplazamiento acelerado, la carga poco a poco se empieza a frenar y se empieza a frenar por lo que está haciendo es aventar fotones en esta dirección. Debido a que está aventando fotones en esta dirección, la carga empieza a perder energía cinética y debido a esta pérdida de energía cinética es que la carga empieza a perder aceleración. Es decir, la energía cinética se está volviendo energía electromagnética radiada. Por lo cual, si nosotros tenemos una partícula cargada y una partícula neutra, la partícula cargada se va a acelerar menos debido a que va a perder energía debido a esta radiación electromagnética. Anteriormente ya habíamos obtenido la potencia radiada por una partícula cargada moviéndose aceleradamente. Esto básicamente es la fórmula de Larmor.
Si ahora asumimos que el movimiento de la carga es periódico y de la conservación de la energía, la fórmula del Larmor lo que nos está diciendo es la potencia a la cual la partícula está perdiendo energía, debido a que está radiando. Matemáticamente recordemos que la potencia es igual, en este caso por la pérdida, sería igual a menos el trabajo en el tiempo, y el trabajo básicamente es la fuerza por el desplazamiento. Por lo tanto, podemos igualar esta potencia con esta otra potencia. Lo que nos está diciendo esta expresión es el hecho de que como la partícula está acelerada y está radiando, entonces está ocurriendo una fuerza de retroceso. Es decir, mientras la partícula se acelera para un lado, recibe una fuerza en el lado contrario. Eso sería análogo en Newton como a la ley de acción y reacción. Si nosotros tenemos un arma y la disparamos, lo que va a pasar es que tenemos una reacción del arma debido a que la bala sale disparada. En este caso, la radiación electromagnética está siendo en forma de esta dona que está aquí, por lo cual la fuerza en este caso es de retroceso, es decir, por el hecho de que la partícula está radiando y está acelerando, está refiriendo de una fuerza hacia atrás. Es por eso que comentaba que una partícula acelerada, cargada, se acelera menos que una partícula neutra, por el hecho de esta reacción. Esto es lo que en inglés se llamaría el back reaction. Y nosotros podemos cuantificar específicamente esta fuerza. Si ahora consideremos el intervalo en el cual la partícula regresa a su punto inicial, es decir, parte de una velocidad inicial y regresa a esa misma velocidad inicial después de haber radiado, entonces la energía del campo de velocidad básicamente es el mismo al principio que al final. Entonces, tomando el promedio en el tiempo de esta expresión, tendremos al analizar solamente esta parte de la integral, tendremos realizando la integral por partes, haciendo u igual a dv en dt y haciendo v igual a la velocidad, tendremos. Ahora, como recordemos que la velocidad inicial y la velocidad final son las mismas, este término será cero. Por lo cual, al sustituir en la ecuación 1, tendremos a esta ecuación se le conoce como la fórmula de Abraham-Lorentz, la cual es una fuerza de retroceso sobre la partícula cargada acelerada causada por la radiación electromagnética emitida. Es lo que comentaba que es el análogo a la reacción de tercera ley de Newton. A punto se le conoce como el jerk, es decir, el cambio de la aceleración en el tiempo. Una partícula cargada acelerada emite una radiación y lleva un momentum lejos de la carga, pero dado que el momentum se conserva, entonces la carga es empujada justo en dirección contraria por la radiación emitida. El análogo de esta ecuación relativista fue descubierta por Abraham Lorenz Dirac, es decir, fue generalizada por Dirac y lo único que aparece es el factor gamma.
Con esto concluimos la radiación electromagnética, haciendo énfasis en que toda partícula cargada, acelerada, radia, y esta radiación electromagnética simplemente es la energía cinética que pierde la partícula por el hecho de que se empieza a frenar, y por conservación de la energía, pierde energía cinética, y esta energía cinética ahora se convierte en energía electromagnética radiada. En esencia, esto es la radiación electromagnética. De partículas cargadas, porque también tenemos radiación electromagnética cuando ocurre la fisión nuclear. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos un átomo, el cual se vuelve inestable y lo que necesita para volverse estable es romperse y partirse. Entonces, como consecuencia, sale radiación alfa, sale radiación beta y sale radiación gamma. Esta radiación gamma son fotones, es decir, radiación electromagnética, solamente que la intensidad es mucho más alta, es decir, son fotones mucho más energéticos que los fotones que provienen de por acá, de la radiación de una carga eléctrica, pero siguen siendo fotones, pero de diferente intensidad, diferente energía. Nosotros podemos hacer una cuantificación de dónde viene un fotón, dependiendo básicamente de su energía. Sabemos que la energía de los fotones, que proviene de la desintegración nuclear, siempre es mucho más alta que la radiación de fotones que provienen de cargas aceleradas.